Vamos a leer Mateo, capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Seraj, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a con Rahab a Boz, y Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Yesé engendró a David, y con la que fue la mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán y Jotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliaquín. Y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Aquín. Y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en toda la Escritura. Y toda la Escritura, Señor, es tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú, por obra de tu Espíritu Santo, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, ilumínanos para poder entender tu palabra, Señor, ser exhortados por ella, que sea eficaz en nuestra vida y también atesórala en nuestra mente, Señor, para poder obedecerla. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús oramos. Amén. Yo pienso que algunos estarán un poco sorprendidos del texto que acabo de utilizar para la lectura. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Pero yo sé que usted, toda la vida, cuando ha intentado leer Crónicas, se ha saltado las genealogías, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién se la saltó? ¿Quién se la ha saltado? ¿Por qué nos saltamos la genealogía? ¿Para qué vamos a leer una ficha parte de nacimiento de tanta gente muerta? Es absurdo leer. Y Aram engendró, y Nazón a Salmón, y Salmón engendró a Rahab a Boz, y más encima de nombres raros, que como no se nos va a quedar nada en la mente, entonces ¿para qué leerlo? Evitemos el esfuerzo y pasémosla de largo. Entonces pasamos 5 capítulos rápidos en Crónicas. No es así, hermanos. Las genealogías tienen un propósito. Y vamos a ver el propósito de la genealogía de Jesús. Tiene la utilidad y tiene propósito. El propósito es identificar a un individuo para propósitos legales, tales como una herencia. Si no había genealogía registrada, no había posibilidad de acceder a la herencia. Era un documento importante tener registrada la genealogía para ser heredero de algo. También para ocupar ciertos puestos, como el reinado o el sacerdocio. O sea, quien no venía de cuna sacerdotal, no podía ser sacerdote. ¿Ese es mío? Es mío.
no es caña. A mi fonoaudióloga de cabecera dice que debo hidratar mi cuerpo y mis cuerdas vocales antes y no durante, mientras voy a hablar. Entonces, en el transcurso de la próxima hora, no se asuste porque es verdad, vamos a tratar de... ¡Ay, es purificada! ¡Oh, qué rico! Tráigame otra. Entonces, había pureza racial también. Recuerden que las genealogías, los judíos no debían unirse en yugo desigual. De hecho, cuando vuelve Esdras, él disuelve matrimonios mixtos. Así de comprometido estaba el sacerdote, el escriba Esdras, para decir, esto va en contra de la palabra de Dios. También para demostrar algún orgullo del pasado, de ser hijo de tal. Yo voy a decir mi orgullo de genealogía. Yo soy hijo del marino José María, no, ya ni me acuerdo el nombre del caballero. José María Gutiérrez, capturado por el ejército peruano durante la Guerra del Pacífico. Fue uno de los prisioneros, era marino en la Esmeralda. Usted tendrá alguno mucho mejor que yo, seguramente. Y en un país tan chico, con 200 años, capaz que tengamos parientes entre todos. Es súper importante en el mundo bíblico la genealogía. También ofrece autoridad para ese pasado ilustre de quien lo recibió. Entonces, además de esto, no está armada simplemente como una lista de nombres la genealogía de Jesús, sino que está estructurada de una manera que relaciona a Jesús con David y la hace con 3 grupos de 14. El primero nos muestra el origen de la casa de David, el segundo grupo de 14 su progreso y su decadencia y luego su eclipse, hasta donde llegó la casa de David. Y la casa de David fue eclipsada cuando vino Jesús. ¿En qué sentido? Ya ellos estaban bajo el poder romano y en el año 70 después de Cristo definitivamente iban a ser borrados como Estado, como nación, la nación de Israel, hasta el año 48, y no vamos a seguir con ese tema. Todos sabemos lo que está pasando y sigamos orando porque acabe pronto esa guerra. Los judíos necesitaban leer. Esto era para judíos, Mateo. Era para creyentes que se habían convertido al judaísmo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el escritor? Demostrarles que él era el rey. De hecho, legítimamente, Jesús es el rey. Y legítimamente, Juan el Bautista era el sumo sacerdote. Ambos oficios estaban usurpados por el poder imperante, tanto el poder religioso, en ese tiempo estaba Anás, y luego Anás y Caifás, y luego el emperador romano, y en este caso excepcional, la familia de Herodes como reyes de Judea, reyes dentro de un imperio. Debía demostrar esto. De acá viene Jesús. Esto nos pasó. O sea, este relato es el relato de la redención del pueblo de Israel. Entonces, el que es autor de la feliz fecha de la Navidad es el propio Señor. Y Él lo compuso así, en 3 grandes versos de 14, o 2 grandes versos de 14, para mostrarnos cómo Él actúa y cómo seguirá actuando en la vida de la iglesia hoy día con nosotros. Entonces, el Señor, como autor de la Navidad, en primer lugar hizo pactos que garantizaron el cumplimiento. Dice el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El personaje de quien se dará la genealogía de Jesucristo, ¿cierto? Nombre que significa Yahvé es nuestro Salvador o Salvador. Así nos recuerda Mateo 1:21 cuando dice: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Además se agrega en un nombre compuesto, utilizado ya en la época cuando Mateo compuso su evangelio, del nombre compuesto de Jesucristo,
usado mucho por Pablo en sus epístolas. Entonces, se agrega el nombre oficial, es la palabra equivalente al Mesías en hebreo. Mesías, hebreo, Cristo, griego, ungido en español. Ya vamos a ver cómo Jesús oficia en 3 ministerios en ese sentido. Indica a aquel entonces que fue ungido por el Espíritu Santo para llevar ahora una tarea salvadora de su pueblo. Necesitaba el pueblo salvación. Fue ungido para ser el principal de los profetas, el único sumo sacerdote y el Rey eterno. Entonces, los nombres de Jesucristo, en la forma en que se usan aquí, van juntos y constituyen un solo y glorioso nombre dado a nuestro Salvador, compuesto por su nombre de pila y por su oficio, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo también era hijo de David, y aquí hace alusión al pacto de Dios con David, un solo pacto, pero está haciendo alusión a este pacto, del pacto real. Prometió que su hijo se sentaría sobre su trono para siempre. Segundo de Samuel dice lo siguiente: será el que construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. El único que podía cumplir esta profecía era solo Jesucristo. La gente ya sospechaba que era hijo de David. En el capítulo 12 de Mateo se nos dice: un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? O sea, era un título del cual ellos tenían manejo para esperar al Mesías prometido. Jesucristo gobernará eternamente este mundo y este universo de manera real, literal, a eso me refiero. Su gobierno ha comenzado ya, pero está oculto, está en nosotros, como dijo Jesús, y nosotros estamos extendiendo su reino. Estamos ayudando al Señor por su misericordia a recoger todas las maravillas de la creación de Dios para que ésta sea redimida. Entonces Jesucristo no vino solo a salvar el alma de las personas, vino a salvar el ser completo. Eso quiere decir que vino a salvar alma y cuerpo, el ser y el cosmos completo. Por eso que es necesaria la resurrección. Nuestro cuerpo es valioso. Jesucristo, hijo de Abraham. Aquí está haciendo referencia al pacto de Dios con Abraham, cuya marca era la circuncisión. El pacto de Dios con Abraham entonces es un pacto de bendición a las naciones. Fíjense que nunca Dios llamó a Abraham para que éste fuera exclusivamente padre de una nación. Desde el principio el Señor le dijo que iba a ser padre de muchas naciones. Ven, te voy a mostrar, así será tu descendencia. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por medio de tu descendencia, dice. Y uno puede decir, ok, el pueblo judío. Pero luego Pablo, tomando ese texto y esa promesa de Dios, aclara algo en Gálatas. Porque lo identifica como un cumplimiento específico. No está hablando de Isaac en Israel, sino que habla del Mesías prometido. Y esto dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Gálatas 3:16. Así explica el pacto con Abraham el apóstol Pablo. Entonces tenemos frente a nosotros al hijo de Abraham por excelencia, por el cual también nosotros somos hijos de Abraham, y por lo tanto receptores del pacto este prometido. ¿Acaso no hemos sido bendecidos nosotros como naciones de la tierra por el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham? Padre de la fe, padre de nosotros. Ya no se es hijo, según Pablo, según la naturaleza humana, según la carne.
sino que ahora somos hijos espirituales. Y lo vemos cumplido en Apocalipsis. De toda lengua, pueblo y nación. El personaje central, entonces, de la historia bíblica, no es Abraham, no es el rey David. Y esto deben escucharlo muy bien y transmítanselo. A los profesores de escuela dominical, no estamos contando historietas. Estamos contando anuncios, tipos que nos van diciendo quién será el Mesías. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y el principal personaje de la obra de Dios no son ellos, es Jesucristo. Dios, como autor de la Navidad, entonces, en segundo lugar, manifestó su misericordia en la historia. Díganme, ya leyeron la genealogía, ¿cierto? Díganme, ¿a quién ustedes no hubiesen puesto, o por lo menos, ni su nombre, lo hubiesen omitido? O si tuvieran que haber hecho el plan de cómo venía Jesús, que fue lo que hizo el Señor, no lo incluye. ¿A quién no incluye? A Rahab. ¿Por qué? Es que no solo era prostituta. Ella era dueña del boliche. ¿En serio? Me vienen las palabras de mi abuelo, que cómo le llamaban a la señora, ¿cierto? La que manejaba las cabras. Usted sabrá. ¿Cierto? Y uno mira y dice, y Manasés. No, Manasés. Y después más encima dice, y David, con la que fue mujer de Usías. ¿Cómo? Mejor no poner... No le enseñaron relaciones públicas a Mateo. Eso pasa con el Evangelio. No tenemos nada que ocultar. ¿Usted cree que puede perder por algo su reputación? Si nuestra reputación estaba por el suelo y Jesús vino a resignificarla. Y tenemos reputación solo en Cristo Jesús, no por lo que hacemos. Y más encima se eligió a Abraham. El Señor eligió a Abraham, un viejo, con todo respeto, con una vieja y estéril. O sea, peor prospecto de iniciar una... Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y así va a ser de grande tu descendencia. Señor, usted es un bromista. Y así fue. Se embarazó, tuvieron un hijo y tuvieron muchos hijos. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham partió, tal como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Yo tengo 48 y no saldría ni nada. Arica, por ejemplo. No, Señor, por favor. Uno con 75 años ya está listo para la foto. Señor, llévame. Estoy en tus manos. Salió recién Abraham a los 75 años. Y era un pagano. Si ustedes no creen que era un creyente en Jehová, no, vivía en Ur de los caldeos. Era un babilonio. Les cambió la idea de Abraham. Abraham, un siervo más del Señor. Tolera actos reprochables el Señor para hacer pasar la descendencia. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Este Judá está escrito lo siguiente: te alabarán tus hermanos, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Pero Mateo no está pensando en esta referencia a Judá, sino que está haciendo más bien un acto del acto inmoral que hizo el padre de Fares con su propia nuera Tamar. La confundió como una ramera y luego ella tenía que asegurar su futuro. Ella se vistió como ramera, él la confundió como ramera y luego le dijo que tenía que darle algo. ¿Ok? Le da una, no sé, le pasó el reloj, el lápiz, era el bastón y eso. Pero algo muy identificado, la argolla. Pásame la argolla para saber quién eres tú. ¿Listo?
asentó este entuerto, y luego se enteran de que Tamar había concebido un hijo por un acto de prostitución. Entonces, ¿saben lo que hizo Judá? La mandó a quemar, a morir. Y fue revocada cuando Tamar presenta pruebas de que Judá era el transgresor. Entonces Judá dijo, bueno, vamos a hacer justicia en la medida de lo posible. ¿No les suenan esas palabras? Entonces, esto está en Génesis capítulo 38. A través de ese canal de iniquidad, Judá, de Tamar a Fares, estuvo dispuesto a pasar el Salvador, según su naturaleza humana, en su camino desde las glorias del cielo a la encarnación y a la crucifixión por su pueblo. No desecha a David y a Betsabé, sino que es su hijo Salomón quien se constituye como el antepasado de Cristo. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Todos sabemos la historia. Para el que no se la sepa, es muy simple. Estaban todos en guerra. David en su casa vio a su vecina, la deseó. Como era el rey, la mandó a llamar. Tuvo relaciones sexuales con ella. Fue abuso de poder, probablemente violación. Luego ella queda embarazada. Se da cuenta que está embarazada y cuando viene embarazo hay que hacer algo, ¿no? Hoy día esta cultura dice eso. Entonces vengan a llamar, vengan para acá. Mandó a llamar a Urías. Anda, amigo, disfruta de tu esposa. Y Urías era tan buena gente, tan buen soldado, que se quedó durmiendo en la puerta del rey y dijo, no. ¿Cómo mis compañeros van a estar luchando y yo aquí disfrutando de mi esposa? No, eso yo no lo voy a hacer. Entonces dijo, me salió duro el cabro, dijo David, y siguió maquineando. Y después escribió una carta y le dijo, toma, pásasela al jefe. Pongan a Urías en primera fila. Y murió. Y ese hijo inicial murió. Y ya sabemos cómo estaba David. El hijo de David con Betsabé, como les decía, no sobrevive. Sin embargo, de esta misma pareja siguió encaminando la venida del Mesías y con ello el cumplimiento de la promesa. No dependió de la santidad de los reyes de Israel, aquellos que antecedían al rey de reyes. Todos los mencionados del versículo 7 al 11 son reyes de Judá. Esto no significa que eran los buenos de la película. No. Porque fueron la tribu que quedó en el sur, etcétera, cuando se dividieron. No. Algunos anduvieron por caminos rectos como su padre David, dice la Biblia. Y otros practicaron abominaciones de las naciones vecinas. Ya vamos a ver algunos detalles más adelante. Incluye a mujeres paganas que darían la luz al Mesías. Tamar, Betsabé, que también tenían que ver con naciones vecinas. Rahab, una prostituta de Jericó que ayudó a Josué y a los espías en la misión. Entonces la última alusión a Rahab en el libro de Josué es este. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. No solo vivían geográficamente, comenzaron a ser parte de las líneas real de Jesús. Ruth, una mujer moabita, que se había casado con el hijo de Elimelech y de Noemí, quedó viuda y se vino con su suegra. Su suegra le dijo, vete mujer, no me pidas que me vaya, porque donde tú fueras, yo iré. Y dice luego, tu Dios, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y Noemí queda allí, y Ruth queda en la genealogía de Jesús por su linaje y su parentesco con Booz, que es la de esposa. Las vidas de las personas, nuestras propias vidas, nuestros propios pecados, no retrasan ni truncan el plan de Dios. De manera misteriosa son parte de Él. ¿Se ha sentido usted indigno de participar de la reconciliación de Dios con el mundo? Soy tan malo, soy tan mal creyente que
me da vergüenza predicarle a mis compañeros de trabajo o a los vecinos, porque soy la vieja pesada de la vuelta, la que revienta las pelotas. O sea, yo tenía una vecina así. El único que podía recuperar las pelotas era yo, con mi vecina Esther. O soy el viejo complicado de la esquina, o... ¿quién soy yo en mi barrio? Esa forma de ser. Y sí, es ser muy cristiano, muy malo en ese sentido. Pero la vida no está en el sembrador. La vida está en la semilla. ¿Usted ha excluido a personas de la posibilidad de ser usadas por Dios por ser como son? Sí, yo creo que eso es más fácil. Pero ¿cómo esta persona que bla, 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 bla? ¿Se ha visto usted en esa situación? ¿Cómo es posible que bla, 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 bla? El Señor no le importó esto. Es impresionante cómo el Señor se toma de todo recurso para cumplir su plan. Dios, como el autor de la Navidad, entonces manifestó justicia con un pueblo idólatra. Dice el texto, el 12a, dice, después de la deportación. O sea, Dios había bendecido a la descendencia de David y prometió que su reino sería eterno. Y ciertamente lo cumplió. Sin embargo, el reino se opacó por el pecado, sobre todo por la idolatría. ¿Saben cuáles eran los peores momentos de la idolatría de Israel? Cuando los propios reyes sacrificaban hijos en las manos de Moloch. Genocidio infantil. Hoy día no solo están muriendo niños palestinos y israelitas, probablemente más palestinos. Y esto no tiene nada que ver con una posición política. Más niños están siendo muertos en silencio. Hoy día esa fue mi predicación sobre el aborto en mi congregación en la mañana. En el nido en que el Señor los puso para ser protegidos, se transforma en una caja de muerte. Este no es un tema moral. Desde el punto de vista filosófico, sí, es moral. Es un tema clave. Es un tema clave. Clave para la vida. Clave para saber quiénes somos. Es un santo y seña si valoramos la vida que está por nacer. Nosotros no somos pro vida de pañuelo celeste. Somos de Biblia negra. Ese tipo de pro vida somos nosotros. Y el que no está en un grave problema con Dios. Si alguien quiere hablar de esto, estoy disponible. ¿50 o 70 años de disciplina del Señor? Roboam hizo lo malo. Hubo más idolatría, más altares de acera, prostitución sagrada, ritos paganos. Abdías cometió todos los pecados de su padre. A pesar de ello, Dios permanece fiel. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio hijo que lo sucediera para fortalecer a Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 15. Asa hizo lo bueno. Josafat siguió el ejemplo de su padre Asá. Joram hizo lo malo. Usías hizo lo bueno. Jotam hizo lo bueno. Acaz hizo lo malo. Ezequías hizo lo bueno. Manasés hizo lo malo. Amón hizo lo malo. Josías hizo lo bueno. La casa de David nunca recuperó el esplendor de sus mejores tiempos. Israel siempre fue siervo de alguna nación. El reino del Mesías no sería de este mundo. Mi reino, dice Jesús, no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo, dice Jesús en Juan capítulo 18. El propósito de la disciplina de Dios fue mantener a su pueblo apto. ¿Saben para qué?
para la venida del Mesías, porque no se trata de nosotros. Esto no se trata de nosotros. La vida de la iglesia, la misión de la iglesia, no se trata de nosotros, siempre se trata de Jesús. No se trata de cuántos dones nosotros tenemos para diferenciarnos de los demás, sino de cuántos dones el Señor nos ha dado para participar de la misión y cómo colaboramos en la misión. Nunca se trata de nosotros, en ningún sentido. El crecimiento de la iglesia no se trata de ustedes, queridos hermanos. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y esta iglesia ciertamente puede crecer como lo ha hecho. Pero ¿sabe que no se trata de nosotros? Cuando me ordenaron yo tenía que diseñar, elaborar un lema de mi ministerio. Y fue mis dos principales pecados los que estuvieron reflejados ahí. Dice, todo por tu gracia y todo para tu gloria. El todo por tu gracia significa que yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Pero es fácil decir yo no soy capaz cuando uno no tiene ningún logro, ¿o no? Es fácil porque está 0-0. Pero cuando las cosas van bien, queremos robarnos la gloria del Señor. Y todo para tu gloria. Todo, Señor. Porque la gloria no es nuestra. Siempre se ha tratado de Jesús. Siempre se ha tratado del Evangelio. Nunca se ha tratado de los personajes famosos de la Biblia. Se trata de Jesús. Con el Mesías lo hizo volver a las sendas antiguas. Y uno dice, pero si ¿cómo Israel nunca volvió? Sí. Llamó a 12 apóstoles. Y de ahí formó el Israel escatológico, el Israel de Dios, del que somos parte nosotros. Israel sí está restaurado. Aquí está restaurado. No hay más Israel. No hay más Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ya no es linaje, sino que es linaje espiritual. O sea, todo aquel que sea Jesús, que haya creído en Jesús, sea judío o gentil, es parte del Israel de Dios. Finalmente, Dios como autor de la Navidad cumplió las promesas con la venida del Mesías. El 17 dice, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham y hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Nació de mujer, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Esto quiere decir que fue un hombre capaz de compadecerse, de cumplir la ley por nosotros y de morir en nuestro lugar. Esto no fue apariencia, ni la encarnación, ni la tentación de Jesús. No fue aparente, fue verdad. Aquí tenemos un vaso de agua limpia, ¿no? Imagínense que tuviéramos otro con fondo de barro y los movemos. Vaso, agua, igual, pero uno con fondo de barro. ¿Qué pasa con el agua de este vaso imaginario con fondo de barro? ¿Qué pasa? Se pone turbia. ¿Y qué pasa con esta? Y el vaso, si pudiera sentir, ¿sabe lo que es que lo remezcan? ¿Sabe? Miren, ¿saben lo que es morir quebrándose? Ellos mueren por lo menos una vez al día en mi casa, estos vasos. Jesús no tenía pecado. Por eso que el autor de Hebreos dice, tentado en todo pero sin pecado. No tenía de dónde sacar. El pecado viene del corazón, no de la comida como querían los fariseos. Jesús le dice, no. Eso va aquí y luego a la letrina. Sin embargo, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale. Y ahí menciona por lo menos 11 pecados. Entonces Jesús cumplió nuestro rol en la ley. Jesús vivió la vida que nosotros debíamos vivir, que la ley nos exigía vivir. Y murió la muerte según la ley, la muerte que nosotros debíamos morir. Por eso Jesús, siendo Dios y hombre, se transforma en nuestro sustituto perfecto. Ese es Jesús. No hay salvación fuera de Él. Para nada. Uno dice, sí, pero yo no busco salvación en idolatría. No, sí. Somos idólatras.
Lo que pasa es que usted tiene que saber identificar sus ídolos. Cuando usted dice, si pierdo mi reputación, me muero. Si pierdo mi casa, me muero. Si se mueren mis hijos, me muero. Si pasa esto, me muero. Así que, ¿saben qué? El Señor nos dejó un detector de ídolos. Cuando de nuestra boca salen las palabras, me muero, ponga atención, escúchese, porque usted, gracias al Señor, ha identificado un ídolo en su vida. Heredó el reino terrenal por José, su padre legal, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, dejar a María, ¿cierto? Le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. El Cristo había nacido. Y este es el significado del Cristo, del ungido, del Mesías. En términos de rey. 1 Corintios 15 dice, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Padre, a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos por debajo de sus pies. El Señor reina. Él es el rey hoy día. Como sacerdote, no necesitamos sacerdotes. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, como dice, estoy leyendo Hebreos capítulo 7. Puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. A diferencia de otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Era sacerdote y ofrenda. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Tenemos libre acceso al Señor gracias a Jesús. Entonces, a Jesús es el único al que le debemos adoración. No hay más. Él es el centro de esta fiesta y esto debe ser una pequeña representación en este mes de que es el centro de nuestra vida. ¿Es Jesús el centro de su vida? ¿O es un accesorio para los domingos? ¿O es un accesorio para orarle cuando usted está enfermo? ¿O orarle y darle gracias cuando usted está bendecido? No vaya a ser que me quite esta bendicioncita que me dio. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. La Biblia es cristocéntrica, no los presbiterianos. Como somos bíblicos, somos cristocéntricos. Porque la Biblia solo habla de Jesús. Cuando iba caminando con los que iban caminando hacia Capernaum, ¿no? Emaús, gracias. Era a ver si estaban atentos. Camina Emaús y les dice el evangelista que él les habló todo, les mostró cómo la ley y los profetas hablaban de él. Jesús es el centro de la Escritura. Fíjense, una genealogía nos habló de Jesús. Lea la Biblia. Confía en el Señor. Este tiempo de Navidad es para aceptar el nuevo pacto con el Señor. Cuando participamos de la cena, decir, Señor, quiero seguir caminando contigo. La vida nunca ha sido fácil y estamos en batalla contra el pecado. Hay algunos de los cuales debemos arrancar y otros con los cuales debemos pelear. Pero el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él es quien hizo promesas y las cumplió. Le prometió el trono a su Hijo y lo cumplió. Manifestó una tremenda misericordia en la historia y sigue manifestándola. Además de eso, manifestó justicia con su pueblo. La disciplina nunca es buena cuando se está dando, pero trae paciencia. Y el Señor cumplió la promesa del Mesías. Si el Señor cumplió la promesa del Mesías, que venía por primera vez, ¿acaso no la cumplirá, que vendrá por segunda vez? Esa es nuestra esperanza y ese es nuestro consuelo. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tu palabra habla a nuestro corazón y nos exhorta como hijos tuyos y pecadores. Queremos, Señor,